Pedimos, Señor, que uses en este momento. Señor, usa su vida para edificar a tu iglesia. Tenemos hambre de tu palabra. Queremos someternos a tu voluntad. Queremos, Señor, moldear nuestra vida conforme a tus deseos, a tus decretos, a tus estatutos. Así que te pido que lo uses para traer verdades, Señor, a nuestros corazones, que aceptaremos, Señor, como tu palabra y nos rendiremos ante ellas. Padre, que pongas, Señor, palabras, Señor, fiel en sus labios, para que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y así puedas edificar nuestras vidas y especialmente las familias. Que puedas instruirnos a todos, pero especialmente a los padres, en un mundo, Señor, que también está trastocando la paternidad, para que los padres de tu pueblo, de tu iglesia, se afirmen, Señor, en los valores que tú has establecido en tu palabra. Así que úsalo, usa a nuestro hermano, usa a tu siervo, usa al pastor Luis, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Me ha tocado la parte más, o el tiempo más complicado, ¿no? El tiempo de la siesta. Así que va a ser todo un reto para mí. Nunca he predicado esta hora, así que para mí va a ser todo un reto. Y supongo que para vosotros también. Espero que no os durmáis, ¿eh? Muy bien, hermanos. Contento de estar con vosotros. Contento de poder hablar acerca de la palabra de Dios y tener esta oportunidad que el Señor nos brinda y nos da. Y como habéis escuchado, estamos hablando acerca de contracultura, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros días, hermanos, por causa del pecado, ¿cómo vivimos? Vivimos en un mundo, por causa del pecado, un mundo que está caído, que está corrompido. Pero no solo está caído, sino que es caótico. Es caótico. En este mundo es caótico porque todas o muchas cosas de las cosas que se han creado por parte del Señor están distorsionadas. Entre ellos la paternidad. La paternidad ha sido distorsionada por causa del pecado. El hombre, hermanos, desde que cayó de su santidad, desde que cayó en pecado en el huerto del Edén, desde que obedeció a la voz de Satanás, no ha vuelto a ser el mismo. Su relación con Dios está rota, su relación con el Señor está distorsionada, su llamado a liderar a su familia está rota y está distorsionada, su rol como esposo, su rol como padre está roto, está distorsionado. Es más, es un desastre hasta nuestros días el rol de padre y es un sufrimiento constante por causa del pecado en la vida de las familias. Basta con mirar, hermanos, con mirar a este mundo y acercarnos a este mundo para darnos cuenta de esta triste realidad en la que nos podemos encontrar. El pecado ha hecho mucho desorden y mucho desastre en la vida de este mundo. Por ponerles un ejemplo, hermanos, cuando uno se acerca a las personas para conversar, para hablar con ellas, por lo general se encuentra que con la mayoría de ellos, que tú estás hablando, en su experiencia, vienen de familias disfuncionales, vienen de familias con conflictos, de familias con relaciones que están al borde de la separación o del divorcio. Vienen de familias con malas conductas, vienen de familias con abusos de todo tipo que tú te puedas encontrar. En mi caso, como pastor, tiendo a tratar a estas personas, a estos hermanos incluso, y es difícil ver y es triste y difícil ver lo que el pecado ha hecho en sus vidas. Entonces, hermanos, en estas familias, la mayoría de los padres no cumplen con su rol de criar o educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque antes de terminar su rol, ¿qué hacen? Abandonan a sus hijos a sus anchas. No les dan el amor, no les dan el cariño que les corresponde, no les da el cuidado, no les dan la protección, no les dan la atención que requieren estos jóvenes, estos niños, y sobre todo, lo más importante, no les enseña quién es el Señor delante de ellos. Por eso muchas veces la familia en nuestra sociedad sufre. Muchos padres, hermanos, ni siquiera saben cómo dirigir su hogar, no saben criar a sus hijos, están perdidos ante tal responsabilidad que Dios les exige, ante tal responsabilidad que Dios les ha demandado. Hermanos, ¿por qué sucede esto?
¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque los hombres a lo largo de la historia siguen insistiendo en escuchar y obedecer a la misma voz que les llevó a ser infelices y miserables hace miles de años atrás. Por eso es que esta sociedad sufre. Por eso es que este mundo sufre. Siguen escuchando la misma voz que les llevó a pecar, que les llevó a alejarse de Dios. ¿Qué voz, hermanos? ¿Qué voz? La voz de Satanás. ¿Cómo la escuchan? ¿Cómo escuchan esta voz? A través de esta cultura. Una cultura que está bajo el dominio de Satanás, bajo el gobierno de Satanás. Una cultura vana, una cultura maligna que despliega e impone sus conocimientos, e impone sus ideas, sus tradiciones, impone sus costumbres que están lejos y totalmente apartados del Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? La Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice que este mismo mundo está cautivo a la voluntad de Satanás, del diablo. Y es por eso que quiero hablar sobre paternidad contra cultura, hermanos. ¿Por qué? Porque es preocupante la influencia que la cosmovisión secular está ejerciendo en los padres creyentes a la hora de criar a sus hijos. Es sorprendente, es preocupante. Muchos de los padres cristianos están adoptando y practicando cuando educan a sus hijos principios que no tienen fundamento, que no tienen base, que no tienen apoyo bíblico o que son totalmente opuestos a lo que las Escrituras, a lo que la palabra del Señor dice. Muchos están optando por obedecer la misma voz que les ha llevado a ser infelices. Hermanos, si los cristianos ceden a estas influencias, las consecuencias son nefastas, las consecuencias son devastadoras. Y lo estamos viendo cómo esta sociedad está viviendo, ¿no es cierto? Ahora, alguno de vosotros en esta sala podría decir: pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo si yo no soy padre? ¿Por qué nos hablas acerca de esto? Bueno, hermanos, creo que es bueno que toda iglesia conozca sobre este asunto. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera todos tenemos relación o conocemos a un padre, o conocemos a un joven, o conocemos a un niño, o conocemos a un abuelo, o conocemos a un tío, o conocemos a un primo, o conocemos a lo mejor a alguien que pronto va a ser padre. Conocemos a maestros, conocemos vecinos, y hasta conocemos amigos al que podemos llevar y enseñar y aconsejar. ¿Con qué? ¿Con lo que el mundo dice? No, con la palabra del Señor. Sobre todo, hermanos, en esta cultura en la que vivimos, que nos presentan muchas opiniones, pero nos presentan opiniones no bíblicas, que están basadas en experiencias humanas, que están basadas en opiniones que están totalmente separadas del plan de Dios, que están totalmente alejadas de Dios. A este mundo le gusta opinar, pero fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que aman. Por ejemplo, hermanos, cuando vemos a dos niños jugar en alguna ocasión dentro de nuestras iglesias, no sé si te ha pasado esto a ti, pero de repente ves a estos dos niños que están jugando entre ellos, calmadamente, todo es paz, todo es tranquilidad, y de repente empieza la Tercera Guerra Mundial. Empieza el caos. Un hermano de repente se levanta y viene y dice: oye, déjame aconsejarte. Y empieza a hablar contigo con cierta autoridad, empieza a corregir con cierta autoridad, que tú cuando escuchas a este hermano dices: pero ¿de dónde ha sacado este hermano ese consejo? ¿De dónde este hermano ha sacado esas opiniones? ¿De dónde saca lo que está diciendo si no tiene ningún fundamento bíblico lo que está diciendo? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hermanos que aconsejan de esa manera, como el mundo aconseja? Estos hermanos terminan enseñando muchas opiniones humanistas que no tienen que ver en nada con lo que la palabra del Señor dice. Entonces, hermanos, creo que es importante que si criamos
o si aconsejamos a otros para ayudar en la educación de los hijos, debemos hacerlo. Pero ¿saben con qué? Con la verdad de Dios. Y no con miles de opiniones que nos puedan plantear o presentar este mundo. No con eso, sino con el consejo del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en primer lugar, la palabra es suficiente. Las Escrituras son suficientes para poder aconsejar. No debe haber otro apoyo en nuestras vidas. No debe haber otro manual en nuestras vidas. Entonces creo que es importante mencionar y tener en cuenta, hermanos, que a diferencia de este mundo, nosotros no nos movemos ni hacemos las cosas por lo que digan las corrientes de pensamientos o ideas nuevas de este mundo. Como cristianos, tú y yo tenemos nuestro manual de fe y práctica, que es la palabra del Señor. Y creemos que ella, hermanos, y lo digo convencido, es totalmente suficiente para ayudarnos a vivir una vida cristiana que agrada a Dios en todas sus áreas. No hay nada más que sea necesario para nuestra salvación. No hay nada más que sea necesario para el desarrollo de nuestra vida espiritual. No hay nada más que sea mejor que la palabra del Señor. No hay nada más que sea mejor que la palabra del Señor para nuestro desempeño en este mundo como hijos, como cristianos, como hijos de Dios, que no se encuentran en las Escrituras implícita o explícitamente, hermanos. Todo lo que nosotros debemos saber con respecto a criar a nuestros hijos como padres tiene que ver con las Escrituras. Todo lo que necesitamos saber como padres cristianos para lidiar, para luchar contra esta cultura, la tenemos en las Escrituras. Todo lo que tenemos para lidiar con nuestra familia, para educar a nuestros hijos en el Señor, no está en la voz, no está en los consejos de este mundo, sino que está en la palabra que ha sido revelada por Dios para sus hijos. Dios es muy sabio, hermanos. Sabía que íbamos a dudar, sabíamos que íbamos a ir a escuchar en otro sitio. Incluso también, al igual que yo, sabía el Señor que podíamos olvidarnos. Porque tú y yo nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor dice. Por eso Dios estableció y dejó que su palabra. Fijaos lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Escuchen lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda ¿qué? Buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea acabado. Hermanos, la palabra del Señor es suficiente para que nosotros guiemos a nuestros hijos en este mundo terrenal donde todo es caos. Si no tenemos este principio como algo claro, entonces sí estaremos totalmente perdidos. ¿Habéis visto al mundo cómo está? ¿Cuáles son los consejos que ellos siguen? ¿Cuáles son las directrices que ellos siguen? ¿Cuáles son las educaciones que ellos siguen? La de hombres. Y muchas veces todo esto les lleva a donde están en este día, a una triste realidad, alejados y muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, nosotros necesitamos construir nuestra familia ¿en base a qué? En base a la palabra. Necesitamos construir un edificio que es la crianza de nuestros hijos. Y este edificio tiene 3 fundamentos. Primero, cada uno de nuestros hijos necesita desesperadamente ser modelado. ¿En qué? En la palabra del Señor. Ellos no pueden modelarse solos. Si no los modelamos nosotros como padres, el mal que mora en ellos hará estragos en sus vidas, hermanos. En segundo lugar, la responsabilidad de modelar, de moldear al carácter de nuestros hijos recae ¿dónde? Sobre los padres. Sobre los padres. En la Biblia encontramos mandatos explícitos de Dios a los padres para que moldeen el carácter de los hijos, que se dediquen, que perseveren, que sean disciplinados, que sean instruidos verbalmente y
que ellos sigan y obedezcan las órdenes ¿de quién? Del Señor. En tercer lugar, Dios da principios a los hijos para que pongan atención a la voz de autoridad. Dios da principios para que los hijos no solamente escuchen la voz de autoridad que Dios ha puesto sobre la tierra, sino que da esos principios para que ellos también honren, para que ellos también obedezcan a sus padres. ¿Y todo esto de dónde lo sacamos, hermanos? Todo esto lo sacamos de la palabra. Todo esto lo sacamos de la palabra. Hermanos, quizás no estás siendo un buen padre. Déjame darte una noticia. Ninguno de los que estamos aquí somos buenos padres. Pero sí hay un padre que es mejor que nosotros. Hay un padre que es mejor que nosotros. Él es el que puede modelar su carácter en nuestras vidas, observando en nosotros que su paternidad. Él es el Dios nuestro, Él es nuestro Padre, y Él como Padre hace todas estas cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos protege, nos cuida, nos provee, nos instruye, nos corrige. Dios es nuestro Padre a la perfección. Si tú como padre estás fallando en esta sociedad a criar a tus hijos, ten esperanza, porque tienes un ejemplo mayor que tú, y ese es el Señor Dios. Hermanos, dice la palabra que hay en este mundo hombres en estos tiempos amadores de sí mismos, que van tras sus pasiones, tras sus deleites, tras su carne, ¿no es cierto? Lo que dice las Escrituras, amadores de sí mismos, egoístas, ladrones, codiciosos, adúlteros, etcétera, etcétera. Hay muchos hombres así, pero ¿por qué hay muchos hombres así? Yo me pregunto, hay muchos hombres así, ¿por qué? Porque estos hombres no han sido criados bajo el temor del Señor. No han sido educados bajo el temor del Señor. No hay temor de Dios. La palabra del Señor no ha sido puesta en sus vidas. Ahora, me pregunto, ¿solo hay ese tipo de personas en el mundo? Es probable que también pueda pasar dentro de tu familia. Es probable que tus hijos sean egoístas, que tus hijos sean calumniadores, que tus hijos sean chismosos, sean ladrones, sean desobedientes. ¿Por qué se da todo esto? En primer lugar, es por causa del pecado. Pero no solamente es por causa del pecado, es porque no estamos los hombres asumiendo nuestra responsabilidad. Es porque los hombres no estamos siendo lo que tenemos que ser delante de Dios, de esta sociedad, de nuestra familia y de nuestros hijos. Es por esa razón. Dios en el huerto del Edén le dio esa responsabilidad al hombre. ¿Para qué? Para trabajar, para administrar, para guiar a su familia, para proteger a su familia. Pero por causa del pecado, por su pasividad, por su indiferencia, esto no está sucediendo. ¿De quién es la responsabilidad, hermano mío? ¿De quién es? De los padres. En primer lugar, la responsabilidad personal de los padres de educar a los hijos es nuestra. La actividad de moldear el carácter de nuestro hijo no es toda la extensión de nuestra responsabilidad personal como padres. Uno de los problemas que enfrenta el hombre caído, hermanos, es su tendencia a irse de un extremo a otro con mucha facilidad, ¿sí? Somos como un péndulo que se mueve a la izquierda, ¿sí? Somos como un péndulo que se mueve a la derecha en segundos y así estamos, moviéndonos de un lugar a otro. Nos vamos de un extremo a otro con mucha facilidad y eso mismo puede ocurrir al escuchar este sermón en esta tarde. Puede ser que algunos padres aquí en esta tarde han estado dormitando, han estado pasivos un poco con respecto a la responsabilidad de criar a sus hijos. Pero entonces viene el Espíritu Santo en esta tarde, ¿sí? Con la palabra. ¿Y qué hace? Os despierta. Si eso es así, debemos alabar al Señor. Eso es bueno que nos suceda. Si estamos siendo confrontados cuando hemos escuchado la palabra del Señor, es bueno. Pero eso que es bueno no deja de tener un peligro, hermanos.
No deja de tener un peligro. Si Dios está despertando la conciencia, ¿sí? El peligro es querer hacer en una semana lo que tenemos meses, años sin hacer. Yo salgo de este campamento y digo, voy a hacer ahora todo lo que han predicado en este campamento. Y en un día o en una semana quieres hacer lo que no has hecho en todos estos años. Ese es el peligro. Y ahora resulta que este padre o esta madre, después de escuchar este sermón, ¿qué va a hacer? Va a salir de aquí, va a corregir a sus hijos, va a castigar a sus hijos, va a disciplinar a sus hijos en una semana por todo lo que no hizo en años. No, mucho cuidado. Eso es un peligro porque no seremos equilibrados en nuestra disciplina y podremos quedarnos estancados en el proceso de criar a nuestros hijos, sean pequeños o sean adolescentes. Lo que estoy tratando de hacer en esta tarde es no solo predicarles, sino también prevenirles contra una disciplina desequilibrada, desbalanceada, hermanos. Me refiero a un hogar en el que antes no había prácticamente disciplina y ahora hay un exceso de ella, producto de un despertar repentino al escuchar la palabra del Señor, sea esta o sea en tu iglesia. Si hemos estado fallando, no debemos seguirlo haciendo. Eso es verdad, hermanos. Pero no podemos ser excesivos ahora. Tenemos que encontrar un equilibrio. Debemos ser balanceados en todo momento. Ahora, este padre o esta madre ha sido despertado. Vosotros habéis sido despertados por la palabra. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Pero tiene el peligro de que olvide que ciertamente nuestros hijos tienen otras necesidades que no son únicamente la de ser moldeados, hay mucho más. Ellos necesitan ser moldeados, pero muchas otras cosas más también lo necesitan. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de suplir para todas las necesidades que se puedan presentar a nuestros hijos. Moldear el carácter de nuestros hijos, hermanos, no es el alfa y el omega de toda nuestra responsabilidad paterna. No es el principio, no es el fin, es una parte del proceso de crianza de nuestros hijos. Como alguien ha señalado, los padres, dice, somos responsables de una manera amplia con respecto a la crianza de nuestros hijos, de preparar a nuestros hijos para su llamado en la vida, y para eso, hermanos, tenemos que moldear el carácter y darles conocimiento en muchas áreas, como en la palabra de Dios, pero también en el área de la revelación general. No solo estudiar la palabra de Dios, sino también en el área de la revelación general. Esas cosas que Dios nos ha revelado a través de su creación. ¿No es cierto? La vida. Impartir conocimiento religioso, hermanos, a nuestros hijos no es una responsabilidad de la iglesia, sino que es una responsabilidad de los padres. Impartir conocimiento religioso no es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad de los padres. En esta sociedad, cuando el Señor nos trae por su llamado, hemos estado acostumbrados a que el colegio, a que la iglesia sea la que eduque a nuestros hijos. Pero déjame darte una noticia, no es así. Somos nosotros los padres los que debemos educar a nuestros hijos, no solamente con respecto en la revelación especial, en la revelación que es de Dios, en la educación que tiene que ver con lo religioso, sino también en la revelación que es general. ¿En qué? En todos los detalles que tienen que ver con la vida. En todos los detalles que tienen que ver con la vida. Impartir conocimiento religioso a nuestros hijos no es una responsabilidad de la iglesia, sino de los padres. Así que no podemos quedarnos tranquilos, hermanos míos, por el hecho de que los domingos llevemos a nuestros hijos pequeños a la escuela dominical o de que les llevemos al culto, porque la imagen que encontramos en la palabra de Dios al respecto es otra muy distinta a lo que muchas veces nosotros pensamos carnalmente. No podemos estar tranquilos con la educación de nuestros hijos. No podemos estar pasivos con la educación de nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con aquello que Dios nos ha delegado, con aquello que Dios nos ha dicho que debemos cuidar? Fijaos qué es lo que dice
Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Este texto, hermanos, era clave en el judaísmo, era clave en la teología antigua, testamentaria, donde Dios establece claramente un patrón de religión monoteísta y las cosas que se derivan de este patrón. Fijaos en lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya que hay un solo Dios, hermanos, debemos amarlo. ¿Cómo? Con todo el corazón. ¿Cómo? Con todo el alma. ¿Cómo? Con todas nuestras fuerzas. Porque no hay otro Dios, ¿no es cierto, hermanos? No hay otro Dios. No podemos repartir nuestro amor, nuestra alma, nuestras fuerzas en Dios, en dos dioses, porque solo hay uno. Y amarás al Señor tu Dios. Y continúa el pasaje y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, aquí encontramos a un padre que realmente está preocupado por proveerle a sus hijos un conocimiento exacto de quién es el Señor y de cuál es su voluntad para con los hombres. Y no solamente los días sábados, que es el caso en este pasaje, y no solamente los días sábados, en nuestro caso, ¿qué sería? El domingo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no solamente el sábado, que sería el caso de los judíos en el antiguo pacto, sino un padre que está preocupado de enseñar todos los días a sus hijos. En el caso nuestro, ¿sería sentirnos tranquilos por traer a nuestros hijos solamente los domingos a la iglesia? No, todos los días. Es mi responsabilidad como padre educar a mis hijas. Dios, ¿qué dice? No es únicamente un día educar a nuestros hijos. Creemos que con la enseñanza que se da en domingo a nuestros hijos, con esto ya basta. Tenemos nosotros la obligación, el mandato por parte de Dios y la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos cada día, según el pasaje que acabamos de leer. Muchos cristianos, muchos padres cristianos, lamentablemente, hermanos, hoy día tienen la idea de que no deben instruir a sus hijos autoritativamente en la fe cristiana. ¿Por qué? Por el temor de que al hacerlo estén coartando la libertad de ellos, dicen estos cristianos. No, es que yo no les hablo acerca de la palabra porque ya cuando sean grandes, ellos ¿qué? Decidirán. ¿Habéis escuchado esas frases, no es cierto? Ellos ya decidirán. Prefieren dar información general a sus hijos sin profundizar en las escrituras y entonces dejar que ellos decidan para así no, según ellos, no coartar la libertad y no violentar sus derechos. ¿Qué derechos, hombre? Estos padres proveen de cierta información a sus hijos, pero luego lo dejan en libertad para que ellos actúen como bien les parezca mejor o como les dé la real gana. Así van muchos hijos de muchos cristianos. Así van. Se portan bien, ¿no es cierto? Son lindos, son hermosos. Así van muchos hijos. Hermanos, es cierto que no podemos hacer que nuestros hijos sean cristianos. Eso es muy cierto. Pero es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, hermano mío, criar a tus hijos en el marco de lo que Dios ha revelado en su palabra. Su palabra es suficiente. Y mientras ellos vivan bajo nuestro techo, deben saber que están en un hogar cristiano y que hay ciertas formas específicas de comportarse en un hogar que es cristiano. El hecho de que ellos no profesen ser creyentes, hermano mío, hermana, no elimina la responsabilidad de que viven bajo un techo donde el padre y la madre son creyentes y donde Dios les ha dado autoridad a los padres para exigir que sus hijos se comporten de cierta manera. Tú eres el que lidera, no ellos.
Hace poco estuvimos hablando con un padre en consejería y nos exponía que estábamos, el pastor Samuel y yo estábamos conversando con él, y nos exponía que su hija, que por cierto estaba viniendo a la iglesia y de vez en cuando viene, se ha bautizado, manifestó que tenía fe, pero se ha apartado del Señor. Probablemente no es creyente, creemos que por sus actos no es creyente. Y este padre vino al despacho a hablar con nosotros y nos decía que su hija probablemente estaba en pecado y que él pues estaba o se sentía comprometido porque no quería perderla. Entonces él le había expuesto lo siguiente y le había dicho lo siguiente: mira, hija, cuando salgas de aquí para afuera haz lo que quieras, pero aquí en mi casa tú me respetas. Tú haces lo que yo digo porque estás bajo mi techo. Nosotros lo miramos los dos y le dijimos: no, tú tienes que estorbar a tu hija del pecado. Si ella se está comportando mal, si ella está haciendo algo que no es correcto delante de los ojos de Dios, tú, como un hijo de Dios, no puedes permitir que ella o él haga lo que bien le venga en gana. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo y no hay nadie como Él. Y ese mismo Dios que yo tengo también es tu Dios. Eso es lo que le decíamos. Tú no puedes permitir, tú no puedes negociar, tú estás negociando para no ofenderla, para no perderla, pero estás perdiendo la aprobación del Señor. Estás perdiendo la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque tienes más temor a los hombres que al Señor. Estás perdiendo la aprobación. Mucho cuidado. En un hogar cristiano debes tomar decisiones que a veces te van a llevar incluso a romper con tus propios hijos. Si ella quiere seguir haciendo, si él quiere seguir haciendo lo que le apetece, si tiene la edad suficiente, le invitamos al hermano a tomar la decisión de que le diga a su hija en amor, en cariño, pero con autoridad, de que ahí está la puerta porque estás trabajando y te puedes marchar y vivir tu vida como bien te parezca. Pero mientras estés bajo mi techo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Hay tres textos claves, hermanos, en la Biblia donde vemos esto. Fijaos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Aquí podemos encontrar en su contexto los 10 mandamientos que reflejan, hermanos, el carácter santo de Dios y por lo tanto son mandatos para todo el mundo. Escuchen bien, Dios juzgará al mundo, aún a los impíos, por los 10 mandamientos, hermanos míos. Ese es el carácter de Dios y su carácter es inmutable, no cambia. Ojo, no cambia. Dios te pedirá cuentas a ti, padre, que estás en esta tarde. Te pedirá cuentas a ti primero antes que a tu mujer. Tú eres responsable de guiar a tus hijos a los pies del Señor. Escucha lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es ¿de qué? Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios dice, hermanos, que es el día del Señor, ¿sí? Y Él entiende que mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, hay una autoridad paterna que se debe obedecer y se debe respetar, que es el día del Señor y que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que es el día del Señor. Pero si ellos no son cristianos, podrías decir tú, ya, pero ese es el día del Señor y tú y yo lo vamos a hacer respetar. Ese es el día del Señor y tú y yo lo vamos a hacer respetar. ¿Por qué? Porque tú eres el que lidera, no ellos. Ahora,
Mucho cuidado con sacar conclusiones de esto, hermano. Mucho cuidado. Lo que estoy tratando de hacer, de exponer, es probar el punto de que los padres tienen autoridad para hacer que los hijos compartan esa fe que ellos tienen. Para los cristianos, para los creyentes, el día del Señor es especial, hermanos. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es que para vuestros hijos también debe ser especial. Debe ser especial, aún incluso en su rebeldía, aún cuando no quieren venir a la iglesia. Para ellos debe ser especial, porque para ti es especial, porque ese es tu Dios. Otro texto está en Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Aquí tenemos a Josué enfrentando a un pueblo idólatra, hermanos míos, y él está tratando de mover la conciencia de estos hombres ¿a qué? A la fidelidad del Señor, a la fidelidad de Dios. Y dice lo siguiente, escuche, Josué capítulo 24, versículo 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. Hermanos, Josué no llevó a su familia aparte y le dijo, yo voy a hablar con el pueblo hoy y yo quiero saber cuántos de ustedes, oh pueblo, van a servir a Jehová. Levanten conmigo la mano. Y él empieza a contar. A ver, Carlos, a ver, Cristian, a ver, Rubén, a ver, ustedes. Bueno, como ustedes van a servir, entonces yo puedo decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡No! No, hermanos. Josué no dijo eso. Josué era cabeza de su casa y como cabeza y autoridad dio un decreto. ¿Saben cuál? Yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos a Jehová. Pero Josué, una cosa. Si tu hijo Carlos no es creyente, si él sirve a Baal, ¿no le vas a permitir tener un altar de Baal en la habitación? No, hermanos. La respuesta es no. No le voy a permitir a mi hijo tener un altar de Baal en su habitación, porque yo, como cabeza de esta casa, he decidido que yo y mi casa, incluyendo a mi esposa y a mis hijos, serviremos al Señor hasta que muera. En la eternidad, obviamente. Esta es la autoridad, hermanos, que Dios ha puesto sobre los padres. Si no las ejercemos, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado a cumplir dentro de nuestra familia. Alguien me decía, pastor, he tenido que echar a mi hijo de mi casa. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué has llegado a este punto? Porque, sinceramente, cuando entré a su habitación, habían figuras satánicas y cosas que realmente no alababan a Dios. Habían altares y cosas que estaban realmente corrompiendo su mente. Y yo le dije, ¿me sacas todo esto de aquí? Todas estas figuras satánicas, todas estas figuras que no glorifican a Dios. O si no, como tú ya trabajas, como tú ya tienes tu vida, ahí está la puerta, puedes marcharte. Al principio me pareció algo tremendamente radical, pero creo que fue certera e importante. No porque yo lo piense, hermanos, sino porque la fe y nuestro amor por el Señor, nuestra fidelidad por el Señor nos va a llevar a hacer estas cosas. Él le dijo, mira, ¿no quieres quitar esto? No, no voy a quitar. Pues ahí tienen la puerta. Pues me voy, dijo él. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto, hermanos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto?
Si amares más a padre, a madre, a hijo o a hija, no eres digno de ser, ¿qué? Mi discípulo. No eres digno de ser mi hijo. A veces tomamos estas situaciones, a veces tenemos que ir a este punto, pero ¿saben por qué? Porque Dios está primero en nuestra familia. Porque Dios es lo que tú y yo, en nuestro amor imperfecto, es lo que más amamos. A veces tenemos que llegar a este punto, hermanos. A veces tenemos que llegar a estas situaciones con nuestros hijos. No vamos a permitir, porque mi casa servirá al Señor. Esta es la autoridad que Dios ha puesto sobre los padres. Y si ponemos un ejemplo al día de hoy podríamos decir, pero entonces, pastor, fíjate, mi hijo no es creyente y tiene puesto un enorme cartel de una mujer ahí semidesnuda en su habitación. Él medio indecente. Pastor, ¿qué hago yo con él? ¿Qué haces? ¿Qué acabamos de decir? Pues pídele, porque está viviendo en tu casa, que quite eso de ahí, porque mora en tu casa y mora bajo ciertas normas de fe cristiana. Mora bajo las normas de la palabra del Señor. Yo no puedo pedirle a mi hijo que se comporte en todo como un creyente, hermanos, pero hay ciertas cosas que deben ser tomadas en cuenta y el padre tiene autoridad para tomar esas decisiones. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dirá alguien, pero eso era en el Antiguo Testamento, pastor. Nosotros estamos ahora en otra dispensación. Hermanos, usando la palabra dispensación en el sentido correcto, acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Qué dice Dios a los hijos y a los padres? Fijaos lo que dice el versículo 1. Fijaos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así. Obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. Dios ha establecido a los padres como autoridad dentro del hogar. Los ha establecido. ¿Y qué le pide a los hijos? Que obedezcan. Bueno, si te parece o no. Obedezcan. Y a los padres en el versículo 4 de este mismo capítulo 6, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero, ¿y si ellos no son creyentes? Dios aquí no dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor a los creyentes, hermanos. Simplemente dice, críenlos a vuestros hijos, sean creyentes o no sean creyentes. ¿En qué? En amonestación y disciplina en el Señor. Esa es mi responsabilidad como padre. Aún en el Nuevo Testamento, no nos detendremos más en este punto, hermanos, porque después lo trataremos más ampliamente. A ver si me alcanza el tiempo. Solo estamos tratando de probar, hermano mío, hermana mía, de probar que los padres deben proveer instrucción religiosa a sus hijos, pero no solamente instrucción religiosa, sino también instrucciones que tienen que ver con la vida. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetarnos como autoridad. En segundo lugar, hermanos, segundo punto que debemos ver es que la responsabilidad de instruir a los hijos nos pertenece a nosotros. Es también nuestra responsabilidad la de impartir conocimiento e instrucción general a nuestros hijos y no saque conclusiones apresuradas hasta que haya escuchado todo el material que tengo que transmitir en esta ocasión. Hermanos, nuestra responsabilidad no termina cuando damos instrucción religiosa, instrucción bíblica, sino que va más allá. Es nuestra responsabilidad, hermano mío, hermana mía, enseñar a nuestros hijos a leer, enseñar a nuestros hijos a escribir, enseñar a nuestros hijos el español, la matemática, la historia. Esa no es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de la escuela como te la han vendido. No, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Qué han hecho hoy en día los padres? Entregar al gobierno, entregar a esta sociedad, ¿qué cosas? A nuestros hijos. Como si ellos tuviesen el deber de criar a nuestros hijos. Es mi responsabilidad. Cuando el Señor venga, hermanos, no le va a decir al gobierno, en primer lugar, ¿qué has hecho con mis hijos? Me lo va a decir a mí, es mi responsabilidad.
¿A que ustedes solamente han pensado que nuestra responsabilidad tiene que ver solamente y únicamente con lo religioso? No, hermanos. Mi responsabilidad es sentarme con mi hijo con respecto a las matemáticas, con respecto a la historia, con respecto al lenguaje, con respecto a muchas cosas que tienen que ver con ciencia. ¿Cuántos hijos no sufren cuando hablan de la evolución? Y vienen con una confusión dentro de su cabeza. Somos nosotros quienes estamos llamados a preparar a nuestros hijos para la vida, hermanos. Somos nosotros los que estamos siendo llamados a preparar a nuestros hijos para educarlos para la vida. Implica que debemos enseñar a nuestros hijos a pensar. Las Escrituras dicen que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y aparentemente los evangélicos estamos de acuerdo en este punto, ¿no es cierto? Pero también dicen que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, ¿no es cierto? Con todo nuestro intelecto, en otras palabras. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos a desarrollar las capacidades intelectuales que Dios ha dado a cada uno de ellos. Somos nosotros quienes debemos formar en nuestros hijos el hábito de la lectura. Somos nosotros quienes debemos enseñar a tener un proceso lógico de pensamiento. No es simplemente, hermanos, venir nuestros hijos a la escuela y decir que la guerra civil en España fue en el 17 de julio de 1936. No, hermanos, no. Esto tiene sus consecuencias históricas. Y nosotros, no el profesor de historia en la escuela, estamos llamados a sentarnos con nuestros hijos, a razonar con nuestros hijos y a enseñarles a pensar. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos para que si en el día de mañana Dios en su gracia los trae a salvación, ellos puedan amar a Dios con toda su mente, no con una mente atrofiada por haberse entontecido durante horas viendo televisión y escuchando a un profesor mundano, sino con una mente desarrollada por un padre que se ha preocupado no solamente en el aspecto religioso, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto del intelecto, en formar a sus hijos. Mi niña de 4 años tiene la tendencia, y yo no lo he enseñado directamente, pero tiene la tendencia a abrir su Biblia, y ella está aprendiendo a leer ya, porque hacemos educación en casa. Abre su Biblia o abre cualquier libro que tiene a la mano y se pone e intenta leer. ¿Ustedes saben por qué es eso, hermanos? Porque ve a sus padres que lo hacen. ¿Quién le ha enseñado? Sus padres. Es mi deber, es tu deber como padre enseñar a tus hijos. En cuanto a los varones, somos nosotros quienes debemos hacer que estos niños o que estos jóvenes, varones, hermanos, lleguen a ser mañana buenos esposos, lleguen a ser mañana buenos padres. Nosotros debemos formar desde ahora en ellos, en nuestros hijos, si realmente los amamos, ¿sí? Los líderes que se supone que deben llegar a ser, por lo menos en su edad, cuando se casen, hermanos, hasta cuando se casen, porque cuando ellos se casen y se vayan de nuestro hogar, deberán proveer ¿para quién? Para su familia, deberán tomar decisiones, deberán ser responsables en cuanto a las necesidades de su esposa, en cuanto a las necesidades de sus hijos. ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar? No solamente en cuanto a lo económico, hermanos, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual, en el aspecto espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿estamos preparando a nuestros hijos varones para eso? ¿Estamos preparando a nuestras hijas mujeres para eso? ¿Estamos conscientemente trabajando con nuestros hijos varones para que ellos lleguen a ser mañana esposos, padres y líderes de su casa? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos siendo contracultura? ¿Quiénes son los que gobiernan en la casa hoy en día? Que no estoy en contra de las mujeres, pero son las mujeres las que gobiernan los hogares. Y todo esto, ¿por qué viene? Por una cultura atrofiada, por una cultura rota, por una cultura contaminada por el pecado. Por eso la familia sufre, hermanos. No porque la mujer no tenga
esa virtud de poder liderar, hermanos. No, sino porque no es su rol. Dios no se la ha designado. Te lo ha designado a ti, me lo ha designado a mí. ¿Estamos trabajando? ¿Estamos preparando jóvenes seguros de sí mismos? ¿O estamos preparando jóvenes inseguros que después no saben qué van a hacer con su vida? A menudo pregunto a los jóvenes y les digo, ¿qué vas a estudiar mañana? Pues no lo sé. ¿Qué quieres ser? Pues no lo sé. ¿Os suena familiar? ¿Os suena familiar? No lo saben porque no tienen una autoridad en sus hogares que les guíe, que les enseñe, que les acompañe en ese proceso de crecimiento. Jóvenes que ni siquiera se atreven a acercarse a una mujer porque no saben cómo hacerlo, hermanos, porque su padre no hizo lo que dice en Proverbios, donde tenemos a un hombre que tomó a su hijo varón y le dijo, hijo, escúchame, cuando te vayas a fijar en una muchacha, ten en cuenta esto y aquello. Ten cuidado con la mujer ligera, ten cuidado con la mujer hermosa, pero hueca de cabeza. Ten cuidado, porque te puede llevar ¿a qué? A la perdición. Ahí tenemos a un padre preocupado por su hijo, educando a su hijo varón. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que no sea un joven inseguro, sino para que sea un individuo seguro que sepa qué hacer con su vida. Es responsabilidad de los padres hacer eso. Hacer eso es nuestra responsabilidad. ¿Hacéis eso con vuestros hijos? Uy, ahora tengo que hablarle de sexo a mi hijo. ¿Cómo se lo digo? Ya mis hijas, una con 9 y la otra con 4 años. Hace poco tuvimos una predicación que me tocó personalmente a mí hablar acerca de sexo. Yo digo, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hablo a estos pequeños? Bueno, muchos de los hermanos cuando escucharon la predicación dijeron, oh, porque los niños están en el culto. Y les tuve que decir, hermanos, no sorprendáis. En el mundo les hablan totalmente distorsionado. Aquí van a aprender la verdad. Aquí van a aprender la verdad. Y si tú y yo no empezamos a enseñarles de estas cosas, este mundo les va a infundir, les va a poner en su cabeza aquello que ellos quieren creer. Y que van a alimentar su propia concupiscencia. Es preocupante ver a padres, es preocupante ver a madres que no saben ni siquiera hablar de una forma correcta de sexo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esa es la reacción de mucha gente. Esa es la reacción de mucha gente porque no saben explicar estas cosas. ¿Qué entienden los hijos con respecto a todo esto? Algo totalmente distorsionado porque en las escuelas eso es lo que les enseña. Y hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca. Qué triste es la realidad de este mundo. Es tu responsabilidad, oh padre, enseñar a tu hijo acerca de esta verdad. Somos nosotros también quienes debemos preparar no solo a nuestros hijos, sino también a nuestras hijas para ser esposas, para ser madres, preparar a nuestras hijas para que lleguen a ser como ese modelo que nos presenta el libro de Proverbios capítulo 31. Una mujer que sabe cocinar, que sabe coser, que sabe ocuparse de una casa. No te avergüences de estas cosas, son útiles, son buenas. Una mujer que asombrosamente, hermanos, hasta sabe comprar una propiedad. La mujer de Proverbios 31 dice, toma una heredad, ¿y qué? Y la vende. Aquí tenemos a una mujer que se le enseñó a pensar. Sus padres se encargaron, se preocuparon de eso. De hecho, es el mandato implícito que encontramos en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 15. Escuchen lo que dice, leo para vosotros. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es lo que enseña esta sociedad? Todo lo contrario. Dios nos ha puesto a nosotros como sal y luz. ¿De qué? De este mundo, ¿no es cierto, hermanos? Y debemos empezar en nuestro hogar.
Queremos alcanzar a las naciones, queremos alcanzar a la gente, pero no estamos alcanzando a los pequeñitos de nuestro hogar. No estamos alcanzando a nuestros hijos. Eso es triste y lamentable. Tenemos un fuego que arde en nuestro corazón cuando salimos a predicar, pero nuestros hijos no están siendo atendidos. No están siendo atendidos, no están siendo cuidados, no hay esa misericordia en nuestro corazón por ellos. Pero con los de fuera sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dónde está nuestra preocupación por nuestros hijos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y si esa es nuestra responsabilidad, hermanos, de las ancianas de la iglesia, con respecto a las jóvenes de la iglesia, si esa es la responsabilidad de la iglesia, de las mujeres ancianas de la iglesia, hermanos, déjenme preguntarle, ¿cuánto más no será la responsabilidad de una madre cristiana con respecto a su hija, encaminarla en el Señor? ¿Sabe, hermanos, por qué Pablo tuvo que dar órdenes como esta a la iglesia de aquel entonces? Porque Pablo entendía que muchos jóvenes, hermanos, llegarían así a la iglesia de hogares no creyentes, y entonces la iglesia tiene que desempeñar en cierta manera como los padres deben desempeñarse. Por eso hay consejería prematrimonial en las iglesias. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos jóvenes han llegado a las puertas del matrimonio, al umbral del matrimonio, y no tienen ni idea de lo que el matrimonio significa. No debería existir eso. No debería existir consejería prematrimonial, porque somos nosotros los responsables como padres de enseñar a nuestros hijos. Ellos deberían saber por nuestra boca antes que por el pastor, sin ofender a los pastores. Deberían aprender por nuestra boca, hermanos. ¿Qué has aprendido tú acerca de las mujeres? ¿Qué has aprendido tú acerca del matrimonio? ¿Sabías? ¿Tenías claramente el concepto de tus padres porque te enseñaron? Yo tuve una educación nula con respecto a eso, hermanos. Si no fuera por el seminario, no pude aprender. Pero tuve una enseñanza nula acerca de eso. Estoy seguro que aquí hay gente que no tiene ni idea de qué es el matrimonio. Padres, tomen las riendas. Y si aquí hay en este lugar jóvenes que no tienen a sus padres al lado, tenéis a los pastores, tenéis a los líderes, tenéis a hermanos ancianos que os pueden enseñar con respecto a eso. Acudan a ellos, busquen consejería, busquen que les hablen correctamente acerca de estas cosas, para que el Señor sea santificado, hermanos. Muchos jóvenes han llegado al matrimonio, al umbral del matrimonio, y no tienen ni idea de lo que el matrimonio significa, porque probablemente sus padres no eran creyentes y no instruyeron a sus hijos en esas cosas. Son los padres quienes deben llamar a su hijo, a su hija, antes de casarse y decirles: hijo, ven aquí, vamos a hablar. Es a esto a lo que te vas a enfrentar cuando te cases. Esto es el matrimonio, estas son tus responsabilidades, este es el papel que tú tienes que cumplir. Es nuestra responsabilidad, no del gobierno enseñarles estas cosas, no de la escuela enseñarles estas cosas, no de la iglesia enseñarles estas cosas. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Así que si bien es cierto que debemos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos, también es cierto que esta no es toda la extensión de nuestra responsabilidad, hermanos. La responsabilidad de los padres no cancela o niega la legitimidad de influencias delegadas. ¿Qué quiero decir con esto? He aquí el balance de lo que decíamos en el punto anterior. Es nuestra responsabilidad como padres preparar a nuestros hijos para la vida. Pero no quiere decir que debemos aislar a nuestros hijos de cualquier otra influencia. No, hermanos, no. Esa es otra tendencia. ¿Se acuerda del péndulo? Esa es otra tendencia que tenemos. ¿Y qué hacemos? Vamos a protegerlos del mundo. Y los encerramos. Los sobreprotegemos. Por eso decía, hermanos, hace unos momentos, que no saquen conclusiones apresuradas, porque alguien podría pensar que estamos criticando que los padres envíen a sus hijos a la escuela, por ejemplo. Pero eso no es lo que estamos diciendo. El hecho de que un padre envíe a su hijo para
la escuela no elimina la responsabilidad de que él tiene de preparar a su hijo para la vida. No elimina. Lo que ese padre está haciendo es tomar la decisión de permitir que otras personas influyan en la vida de su hijo. Y probablemente esto será beneficioso para él, hermano. Y tú estás ahora mirándome con cara extraña. Ahí tenemos el ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue grandemente beneficiado por estar bajo la tutela de Gamaliel, ¿no es cierto? No sé si conocéis la vida de él. Y este rabino no era su padre. Gamaliel tuvo una gran influencia sobre el proceso del pensamiento de Pablo. Indudablemente Gamaliel influyó en que la gracia común encierra en el proceso de pensamiento de Pablo, y cuando Dios lo trajo a salvación e iluminó su mente ya regenerada, todos nosotros salimos también beneficiados por esa influencia por parte de Gamaliel sobre la vida del apóstol Pablo. Pero él era inspirado por Dios, pastor. Puede decir alguien en esta tarde: sí, hermano, era inspirado por Dios, pero la inspiración del Espíritu Santo es misteriosa porque no anula el proceso de pensamiento del hombre. Nosotros podemos conocer algo de la forma de pensar del apóstol Pablo en sus epístolas. Ellos no eran meros amanuenses o escritores. Ellos no eran simplemente secretarios que estaban escribiendo lo que el Espíritu Santo les dictaba. No, hermanos, no. Es una inspiración ciertamente misteriosa, pero Dios no anuló la capacidad de los hombres que estaban escribiendo, aunque todo lo que escribieron era inspirado por el Espíritu Santo. Así que los padres debemos entender que no lo sabemos nosotros todo. No lo sabemos nosotros todo. Y esta afirmación es más pertinente a este siglo que nos ha tocado vivir. Por tanto, es legítimo exponer a nuestros hijos a ciertas influencias delegadas para que puedan aprender. No lo sabemos todo, pero aquí es importante dar una advertencia. Ojo, es importante dar una advertencia. Cuando usted como padre decide exponer a sus hijos, a su hija, bajo la influencia de alguien, de algún maestro, de alguna escuela, no lo haga de manera descuidada, no lo haga de manera sin pensarlo, sea astuto. Los padres que tenemos a nuestros hijos en una educación cristiana, creo que deberíamos dar muchas gracias al Señor, pero no todos tienen esa oportunidad. ¿Qué debemos saber entonces cuando llevamos a nuestros hijos a educar en otro lugar? ¿Qué debemos saber? Debemos saber en primer lugar a quién estamos otorgándole esa autoridad. Debemos saber a quién le estamos otorgando. Padres, ustedes se preocupan por qué maestro está enseñando a sus hijos. Ustedes han ido a la escuela, no lo sé, a lo mejor hay alguien aquí, puede ser, pero ustedes han ido a la escuela y han hablado con ese maestro. ¿Qué cree con respecto a esto, con respecto a aquello? ¿Qué le está enseñando a tu hijo? ¿Qué no lo está enseñando a tu hijo? Usted se ha sentado a preocuparse por la vida de ese maestro para ver si realmente ese maestro puede influenciar de manera positiva o negativa, o decirle hasta aquí sí o hasta aquí no. Es tu responsabilidad, padre. Es mi responsabilidad como padre. Hermanos, tenemos la tendencia a ver este mundo y a hablar contra este mundo y decir: mira cómo está este mundo de mal y perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien. Yo creo que estas cosas que están pasando ahora en este mundo, ¿saben para qué es? Para el beneficio nuestro, para el beneficio mío. ¿Saben por qué os digo esto, hermanos? Porque así están despertando los padres. Así los padres se están preocupando por la educación de sus hijos. Así los padres están mirando y se están activando dentro de la iglesia, porque Dios quiere que, ¿qué quiere, hermanos? Quiere tener una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, no solo en partes. Esto es beneficioso para nosotros porque nos está despertando ¿de qué? De nuestro adormecimiento, de nuestra pasividad. Nos está despertando de nuestra quietud. Nos está despertando. Si esto ya no lo ha hecho, entonces sí que vas mal. La cosa es terrible. Si esto no te ha despertado, si esto no te está moviendo, entonces sí que estás mal. Pero todo lo que está pasando en este mundo, incluso las cosas malas, son para el crecimiento y para la pronta venida del Señor, hermanos. Son para el crecimiento
de nuestras vidas para el beneficio de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos hay, hermano mío, que están llorando por la atención de sus padres? Porque sus padres no han tomado ese lugar que les corresponde. Si yo os hablara a vosotros y os dijera, ¿habéis tenido un ejemplo de familia en vuestro hogar? Seguramente la mayoría me diría que no. Tuvieron cualquier ejemplo, pero no un ejemplo cristiano. ¿Cuántos anhelan en este lugar que sus padres los hubiesen conducido en el temor del Señor? ¿Cuántos anhelan que sus padres les hubiesen corregido y enseñado y hablado de la religión, de hacer vuestros devocionales, de hacer sin fin de cosas que os haya invertido en vuestras vidas para el bien del Señor? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos podrían decir que en este lugar hay familias que han hecho eso con ustedes? Puede que haya alguno aquí, pero son escasos, hermanos. ¿Y nosotros nos vamos a quedar en esa situación también? ¿Nos vamos a quedar en esa situación? No, hermano mío, no, hermana mía. Vamos a dejar ese ejemplo a un lado y vamos a continuar con nuestras vidas y vamos a mirar a Cristo y vamos a ver a Dios y vamos a ver cómo Él lo ha hecho para con nosotros. Cómo Él ha desplegado su gracia, cómo Él ha desplegado su educación, aún siendo rebelde nosotros, para que nosotros podamos aplicarlo para con nuestros hijos. Vamos a ver al Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar su voz y vamos a someternos a ello, porque sabemos que eso hace bien para mi alma, hace bien para el alma de mi hijo, hace bien para el alma de mi hija. Ten cuidado con a quién dejes la educación de tu hijo. Supervisa, mira. Leía un artículo esta mañana de John Piper, hermanos, y este artículo daba 3 opciones en este mundo en el que estamos viviendo con el tema del LGTBI, etcétera, etcétera. John Piper decía, tienes 3 opciones a un ¿cómo se dice esto? A un hermano que le había escrito. Le dice, tienes 3 opciones con respecto a la educación de tus hijos. La primera es sacar a tu hijo de ese lugar y llevarle a otro sitio. Mudarte, irte a un país donde la libertad sea más tolerable. Vete a otro sitio. Esa es la primera opción. La segunda opción de John Piper era la siguiente. Bueno, intenta coger a tu hijo y buscar un lugar donde haya un colegio cristiano y mételo ahí. La tercera opción, ¿cuál era? Y yo creo que esta es la que nosotros vamos a tener que trabajar dentro de nuestro hogar. Y creo que es una de las cosas más importantes, porque no todos tenemos el privilegio de poner a nuestros hijos en un colegio particular donde sea cristiano. Esta es la tercera opción. Vas a esforzarte, vas a ser valiente, vas a educar a tu hijo en el temor del Señor. Vas a enseñarle desde pequeñito, no importa si tiene 5 meses o 2 meses o 3 meses, empieza ya, pero lo vas a hacer ya. Y tú te vas a encargar de la educación y vas a supervisar quiénes están influenciando en tus hijos. Vas a hacer eso. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra cultura, hermanos, en la cultura que estamos viviendo. No podemos dejar a las anchas a nuestros hijos, porque el león es el diablo que anda como que león rugiente buscando a quién devorar. Mucho cuidado. Y tercer punto, termino con esto. El padre, hermanos, y no la madre, escuchen bien, es quien debe tomar el liderazgo en este deber. El padre. Noten con mucho cuidado la palabra clave de nuestro encabezado. El liderazgo del padre. Ese es el tercer punto. El liderazgo del padre. ¿Sí? El liderazgo del padre recae sobre el hombro del padre, no sobre los hombros de la madre. Ahora bien, esto no quiere decir que el padre es la única autoridad sobre los hijos. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 12? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Escuchen lo que dice. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y este texto, hermanos, y otros
enseña claramente que tanto el padre como la madre tienen la autoridad y responsabilidad sobre los hijos. ¿Sí? Tampoco estamos socavando la importancia que tiene la influencia de la madre dentro del hogar, sobre los hijos. Ya hemos establecido esa enorme importancia, hermanos. Recuerdo que hemos establecido esta enorme importancia, no sé si se acuerdan los que han hecho el curso conmigo, que las madres tienen un lugar. Y no estamos minimizando para nada el papel de las madres, para nada. Lo que le corresponde a la madre en la crianza, no estamos minimizando, ni mucho menos estamos justificando a esas madres que abandonen su hogar para estar en otra cosa, descuidando a sus hijos. No, lo que estamos afirmando es que el liderazgo en la tarea de moldear el carácter de nuestro hijo y de prepararlos para la vida recae sobre el padre, no sobre la madre. Vamos a ver dos textos bíblicos que enseñan esto directamente, hermanos, y uno que lo infiere. Vamos a ver Efesios una vez más. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Pablo dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, la palabra padres que se usa en este texto es del griego guneo, ¿sí? Que podríamos traducir como progenitores. Obedeced en el Señor, podríamos decir en otras palabras, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, ¿sí? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos identifica quiénes son esos progenitores en el versículo 2. Fijaos lo que dice: honra a tu padre, ¿y a quién más? Y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora el versículo 4 dice: y vosotros padres. Aquí el apóstol Pablo usa otra palabra diferente a la del versículo 1. Por eso es importante, hermanos, hacer exégesis de un pasaje, ¿sí? La palabra padre en el español es la misma en los versículos del 1 al 4. Eso en español. Pero en el griego no es lo mismo, hermanos. En el griego la palabra padre en el versículo 4 es pater, no gomeo, pater. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que identifica de una forma única y exclusivamente al padre y no a la madre. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Escuchen lo que dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ese mismo juego de palabras lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, del 20 al 21. Hijos, obedeced a vuestros progenitores. ¿A vuestros progenitores? ¿Quién? Padres, progenitores. En todo, porque esto agrada al Señor. Padres, ¿a quién? A los varones. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Así que la enseñanza bíblica, hermano mío, es que los hijos le deben obediencia a ambos padres, a la madre y al padre, ¿sí? Por la sencilla razón de que ambos son autoridad sobre ellos. Ambos padres deben dedicarse a ¿qué, hermanos? A criar a sus hijos, a moldear el carácter de sus hijos. Por eso en Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. De hecho, hermanos, no solo debemos decir que la madre está incluida, sino que generalmente ella es la que pasa la mayor parte del tiempo con sus hijos y por lo tanto la influencia de ella siempre será ¿qué? Mayor, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando del liderazgo. Todo eso no elimina lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Es el padre, es el hombre quien debe tomar el liderazgo en este asunto. Tú y yo somos los que debemos dirigir en nuestro hogar. Un texto del cual podemos inferir esto está en primera carta a los Corintios, capítulo 14, del 33 al 35, donde dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Hablando de las mujeres, hermanos, que quieren tomar el papel de pastoras y maestras en las iglesias, Pablo dice que no. Pablo dice que no.
Y no solamente en todas las iglesias de Corinto, porque no les es permitido hablar en ese sentido, para que los maridos no se tomen prerrogativas que no les corresponde. Escuchen, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa. ¿A quién? A sus maridos. ¿Qué está presuponiendo el apóstol Pablo en este pasaje? En este texto, hermanos, bueno, está presuponiendo que el marido será el líder espiritual del hogar. Y que cuando la mujer tenga una pregunta teológica o acerca del Señor, que está estudiando en las Escrituras y encuentre algo que no entienda, ¿qué es lo que va a hacer ella? ¿Qué es lo que va a hacer ella? ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 5? ¿Qué es lo que dice? Someteos. Ella se va a someter, ¿y qué va a hacer? Ella irá con toda confianza a su marido, no porque él lo sabe todo, sino porque ella sabe que es un hombre estudioso, que es un hombre piadoso, que es un hombre humilde, que si no conoce la respuesta de la pregunta que ella le hace, él le dirá: mi amor, no te preocupes. Esto significa esto. Pero si no lo sabe, él será humilde y dirá: no te preocupes, voy a investigarlo. Y no solo eso, no solamente lo va a investigar, sino que además es capaz de decirle: cariño, he intentado investigar, no sé qué es lo que significa, vamos a preguntar a los pastores y te voy a dar la respuesta. Pero es alguien, es un líder espiritual que va a guiar teológicamente en la enseñanza y se va a preocupar por su esposa para que su esposa pueda aprender. Pablo está presuponiendo que el hombre es el líder espiritual de su casa, y si eso es real en las relaciones de esposo y esposa, ¿cuánto más, hermanos míos, no lo será en la relación padre e hijo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si el esposo se preocupa por su esposa para que aprenda, ¿cuánto más? ¿Cuántos maridos están llevando a sus esposas a Cristo? ¿Cuántos maridos están enseñando piadosamente a sus esposas? ¿O es al revés? ¿O son las esposas las que están enseñando a los maridos? Que no hay nada de malo en eso, pero no te corresponde. Me corresponde a mí guiar a mi esposa cada mañana. A las 7 de la mañana nos sentamos en la mesa, ahí están mis hijas y mi esposa, y abrimos la santa palabra de Dios, y tengo que esforzarme en aprender lo que voy a enseñar. ¿Para qué? Para que mi esposa, para que mis hijas sean llevadas a los pies de Cristo, sean temerosas del Señor, sean personas que amen al Señor. ¿Cuántos de vosotros estáis haciendo eso, hermanos? ¿Qué significa esto en sentido práctico, hermanos? Que es el padre quien va a trazar las directrices del hogar, que es el padre, hermano mío, que es el padre quien ha de velar porque esas directrices se cumplan. Él no simplemente le dirá a su esposa: cariño, quiero que en el tiempo en que yo esté trabajando hagas esto con el niño y ya está. No. El hombre va a dirigir: cariño, por favor, con intencionalidad va a decir: por favor, haz esto con el nene, haz esto con el crío, ¿vale? Yo iré a trabajar. Y cuando el marido vuelva a su casa, va a preguntar: ¿cómo ha ido? ¿Cómo se ha portado? ¿Qué es lo que ha hecho Eliane? ¿Qué es lo que ha hecho Analía? ¿Han podido aprender aquello que te dejé? ¿Cómo han reaccionado? El padre y la madre hablarán y mirarán si los hijos están aprendiendo, si los hijos se están sometiendo. Él se va a preocupar no solo de dejar una orden, no solo de dejar algo establecido, sino que además va a ser la continuación. ¿Cuántos padres fracasan muchas veces en esa tarea? ¿Cuántos padres empiezan educando a sus hijos de una forma correcta, sí, pero luego no continúan? ¿Por qué? Porque se cansan. Es tan difícil tratar con los hijos. No, es que está en la edad de la adolescencia. ¿Cuántos padres se cansan de continuar con sus hijos, educándoles y enseñándoles, aun cuando la situación es difícil, porque aman más al Señor que a sus hijos? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos padres no han tirado la toalla? Espero que en esta tarde salgas de este lugar retado, hermano. Espero que esta tarde salgas de este lugar o el día de mañana, cuando os vais mañana, o el día de mañana, y vayas a tu casa y tomes tu lugar, hombre. Y tomes tu lugar, tomes la paternidad como una responsabilidad que Dios te ha dado.
Espero que en esta tarde tomes conciencia de lo importante que es tomar tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, es muy probable que tu hijo vaya al infierno. ¿Amas a tus hijos? ¿Realmente los amas? ¿Realmente amas a tu hijo? ¿Realmente amas a tu hija? Sacrifícate. Aun cuando llegues tarde del trabajo, no importa cuán cansado estés, sacrifícate. Habla con tus hijos. Pregúntales cómo han ido en el colegio. Si tienes que levantarlos cuando están durmiendo, hazlo. Pero preocúpate por tu hijo, porque nadie más se preocupará por él. Preocúpate por tus hijos. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, pero muchas veces, hermanos, tenemos un gran problema. ¿Y cuál es ese problema? Que somos perezosos para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Muchas veces nos hemos limitado a hacer la voluntad de Dios. Es como una tribu de África, donde los hombres salen, tienen 3 roles, y esos 3 roles, ¿cómo lo hacen? Salen a cazar, ellos protegen a la familia, proveen para la familia, salen a cazar para proveer para la familia, protegen a la familia, pero también salen a la guerra. ¿Sí? Y después, ¿qué sucede? Nada más. Si hay que levantar la escoba para barrer, si hay que corregir a los niños para corregir su mala conducta, ellos dicen, ahí está la mamá. Si hay que enseñarles algún deber, ellos dicen, ahí está la mamá. Su vida simplemente se limita a esas 3 cosas en esa tribu. Hermano, ¿no os parece familiar? ¿No os parece familiar esto? Nosotros somos los que defendemos, nosotros somos los que proveemos. Y luego, ¿quién hace toda la faena? La mamá. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como padre. Voy mucho más allá de eso y salgo de mi lugar de confort y salgo de mi apatía y salgo de mi pecado para obedecer la voluntad del Señor. Hermanos, cuando vinimos a los pies de Cristo, tú y yo, porque Él tocó nuestros corazones, la Biblia dice que si confesares con tu boca, escuchen, que Jesucristo es ¿tú qué? Tu Señor. Eso le da, en el griego, la palabra significa kurios. Eso le da lugar al Señor de Señor y amo. Ustedes sabéis en qué contexto está escrito eso, ¿no? En un contexto donde había esclavitud. Como Él es el amo, yo me convierto en ¿qué? En un siervo, ¿no es cierto? Y como soy un siervo del amo, yo soy ¿qué? Un esclavo. Me convierto en un esclavo. Y si el Señor me ha dicho, haz esto con tus hijos, yo no puedo decirle, estoy cansado. Yo no puedo decir, ay, es que me aburren mis hijos. Yo no puedo decir, ay, es que me estorban mis hijos. No, yo tengo que obedecer. Pero la obediencia también implica algo muy importante, hermano mío. Implica con qué sentir lo hago. ¿Habéis entendido la salvación de Cristo? ¿Habéis entendido que sois salvos por su pura gracia, no porque no habéis merecido nada? Ese amor, el amor de Cristo me debe llevar a amar también a mis hijos y a obedecer su palabra y lo que Él me ha encomendado como siervo suyo a hacer en esta tierra. Hermano, a lo mejor aquí termino con esto, hay alguien que no lo haya hecho bien, lo haya hecho pésimo, lo haya hecho terriblemente. Déjame decirte algo, no eres el único, ya somos 2.
A lo mejor tú has fracasado en el intento de ser un padre correcto con tus hijos y no has tomado tu lugar. Pero déjame decirte algo. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, hermanos, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, que la carrera que tenemos por delante, como puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué dice el autor, hermanos? Pongan sus ojos en todos esos padres fracasados, en todos esos padres de este mundo. Pongan sus ojos en la voz de este mundo. Pongan sus ojos en la sociedad moderna. Pongan sus ojos en métodos de crianza, en libros, en artículos, porque simplemente son métodos que pasarán. Aquí dice, pongan sus ojos en Jesús. Los invito en esta tarde, padres, a ustedes, varones, a poner vuestros ojos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él no solamente nos da aliento, nos da estímulo, no nos da estímulo para seguir adelante, sino que también nos provee un manantial, nos provee perdón cuando fallamos, nos provee gracia cuando no lo hacemos bien, nos levanta cuando nos caemos y nos ayuda incluso a confesar nuestros pecados. ¿Qué dice Primera de Juan, hermano mío? Capítulo 1, versículo 9. Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él te restituye y te vuelve a ayudar a cumplir ¿con qué? Con tu responsabilidad. Con tu responsabilidad. Hermano mío, Dios te ha llamado a liderar. Ocupa tu lugar, porque si no, la cultura ocupará ese lugar. Y déjame decirte lo que tú ya sabes. Será nefasto si eso sucede. Ocupa tu lugar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre eterno, venimos a ti, Señor, porque vivimos en un mundo caótico, terrible, pero no nos sorprende, Señor, porque tus palabras, cuando las leemos, cuando las estudiamos y cuando las vivimos, ya nos advierten de estas cosas, Señor. Por eso no nos sorprende, Señor. Este mundo está caído y a lo largo de la historia ha manifestado su gran maldad, su gran oscuridad, su gran ego por querer servirse a sí mismo. Pero tú eres bueno, Señor. Tú sigues levantando tu sol cada mañana y mostrando tu misericordia a tus hijos. Sigues impartiendo tu gracia común, aún incluso a los incrédulos. Sigues enviando esa gracia y recordándonos a tus hijos que nos amas, que en Cristo podemos vivir la vida auténtica, la vida perfecta. Te rogamos, oh Señor, que tu palabra no sea un simple ánimo, un simple emoción en esta tarde. Te rogamos que tu palabra sea verdadera. Te rogamos que tu palabra sea eficaz. Te rogamos que tu palabra sea meditativa en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que en nuestro corazón arda de pasión por querer obedecerte. Te rogamos que podamos tomar nuestro lugar y que podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Que nos despojemos de todo pecado y que corramos ante ti y nos arrodillemos y nos humillemos para que tú hagas tu verdadera obra perfecta, para que tú cumplas tu palabra en nosotros. Te rogamos, Señor, a ti, oh Padre, porque tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas como Padre y puedes cambiar la vida de nuestros hijos. Confiamos en ti,
Señor. Confiamos en que solo tú puedes hacer ese trabajo. Por eso oramos a ti y por eso te damos gloria y por eso bendecimos tu nombre, Señor, porque en tus manos estamos más que confiados, Señor. Confiamos en ti y oramos en fe y te agradecemos por este tiempo juntos y por tu palabra que nos ha exhortado en esta tarde. En el nombre bendito de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén.